Propuesta contra reforma judicial. Proyecto de ministro González Alcántara Carranca plantea invalidar partes de la reforma al Poder Judicial, garantizando que se queden los juzgadores que llegaron por mérito y se sometan a elección los que fueron propuestos por el presidente y nombrados por el Senado. Constitucionalistas hablan para Milenio sobre la propuesta. Tengo miedo. Homicidios en Sinaloa. El fin de semana se ubicó como el estado con más homicidios, evidenciando el contraste entre los asesinatos que se cometían antes y ahora durante la actual ola de violencia. Milenio visitó Mazatlán, destino turístico afectado por la actual disputa criminal. Emergencia terminada. A pesar de que se declaró el fin de la emergencia en Guerrero tras el paso del huracán John, las afectaciones aún son evidentes, como lo documentamos al recorrer la zona donde colapsó un puente en el municipio de Omitlán. Voto latino. Meeting de Trump en el Madison Square Garden de Nueva York motivó críticas en el Partido Republicano y el Demócrata por el desprecio y discriminación contra Puerto Rico. ¿Impactará en el voto latino? Indecisos en Estados Unidos contaron lo que les preocupa de ambos proyectos. En el estudio, Eunice Rendón. Muy buenas noches. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciará sobre la reforma al Poder Judicial. El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca tiene listo un proyecto para invalidarla parcialmente. Revisamos el proyecto y esta es la propuesta que se someterá a consideración del Pleno de la Corte. Moisés Durán nos cuenta. La Suprema Corte de Justicia ya tiene propuesta para invalidar la reforma al Poder Judicial, al menos parcialmente, porque afirma así tener la facultad de revisar impugnaciones contra reformas constitucionales. El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca responde a la acción de inconstitucionalidad que presentaron PAN, PRI y MC, además del partido local Unidad Democrática de Coahuila y diputados de Zacatecas. En el proyecto se prevé tirar la elección de jueces y magistrados de circuito por voto popular, así como el método de selección de candidaturas, pero deja viva la elección de ministros, magistrados del Tribunal Electoral y a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Sobre la elección de jueces y magistrados, expone que no hay certeza sobre las cualidades de los aspirantes para aparecer como candidatos, ni para el uso equitativo de espacios públicos o el tipo de promesas durante la campaña. Además, no hay garantías para permitir un voto informado. En cuanto a la elección de ministros, aclara que a pesar de que ellos no están impedidos para pronunciarse sobre el tema, no lo harán en un ejercicio de autocontención, en aras de mejorar la relación con los otros poderes de la Unión. El proyecto también prevé desaparecer la figura de los jueces sin rostro, porque la considera contraria a las garantías del debido proceso que deben ser respetadas en cualquier acusación. La ponencia afirma que desde 1994 solo se han admitido a trámite 3 acciones de inconstitucionalidad de esta naturaleza, y esta es la primera vez que la Corte se pronunciará sobre una reforma constitucional. El ministro González Alcántara Carranca aclara que la decisión de analizar la reforma no es porque la Corte salga afectada ni por mantener sus privilegios, sino porque se advierte una grave afectación a la democracia constitucional. Para Milenio Noticias, Moisés Durán. ¿Qué sigue ahora? Este proyecto se presentará ante el Pleno de la Corte en una sesión pública en la que estarán los 11 ministros y ministras. La aprobación requiere 8 votos, los cuales se reúnen basándonos en votaciones de las últimas semanas. Por supuesto, Morena en el Congreso de la Unión rechazó este proyecto del ministro González Alcántara Carranca. Para la oposición se debe acatar lo que la Corte resuelva. El llamado es a que con madurez acatemos lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que cualquier diferencia que podamos tener sepamos encauzarla y dirimirla a través de las instituciones, a través de los canales formales. Es un proyecto progresista, vanguardista, que habrá de revisarse pues al ojo y a la capacidad técnica, jurídica e interpretativa del resto de los ministros, y pues veremos qué es la solución que plantea, ¿no?, a esta problemática y a esta crisis constitucional que está viviendo nuestro país. Es indubitable que no procederá, como no procede ahora, conforme a la ley de amparo y conforme a las propias decisiones más recientes de la Corte, ningún medio de control que pueda impugnar una reforma constitucional. ¿Ustedes no tomarán en cuenta esta resolución, que no, aunque se vote? No tiene competencia, ni tiene tampoco jurisdicción, ni tiene facultades un ministro para invalidar una reforma constitucional. Está totalmente fuera de la legalidad, cometiendo actos bárbaros, inconstitucionales.
Consultamos con abogados expertos en derecho constitucional sus impresiones ante una primera revisión que hicieron al proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y lo que implicaría su eventual aprobación. Creo que es un proyecto particularmente sólido en lo jurídico, que deja en claro que las acciones de inconstitucionalidad sí proceden en contra de reformas constitucionales. Creo que hay un ejercicio muy interesante de mostrar cómo han sido realmente pocos los precedentes. Creo que también hay un buen desarrollo de por qué los partidos políticos, a través de las acciones de inconstitucionalidad, pueden presentar estas impugnaciones. Ya se había comentado mucho de que la mal llamada reforma judicial es en realidad una reforma que lo que hace es meter a la arena electoral el tema de las designaciones judiciales y en esa medida amplía los alcances de la materia electoral y los partidos políticos precisamente pueden controvertir leyes electorales. No es una propuesta para invalidar toda la reforma judicial, tampoco es una propuesta que se pronuncie sobre las afectaciones a las y los ministros. Creo que ahí el ministro González Alcántara Carrancá dice, aquí para salir de la crisis constitucional tiene que haber diálogo, tiene que haber prudencia y no se pronuncia sobre eso. Parece que ese proyecto que nos presenta el ministro doctor González Carrancá es excesivo y supera o va más allá de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo más grave, en repetidas ocasiones, dice el ministro en su proyecto, que la reforma judicial vulnera la independencia de los jueces. La verdad, creo que no hay ninguna prueba. Todos los que sostienen esto acerca de que la reforma constitucional en materia judicial afectará la independencia de los jueces, porque se están adelantando al futuro. Es decir, para saber si efectivamente va a haber una vulneración a la independencia judicial, necesitamos los hechos. Está adelantando juicios sin una base empírica, porque no se ha aplicado plenamente la reforma y no hemos visto cómo se desarrollará el proceso electoral de elección. Hay 4 puntos nodales que propone en el proyecto dejar fuera. El primero es anular la elección popular de magistradas y magistrados, jueces y juezas de distrito. Por consiguiente, repone la carrera judicial en los términos como se venía conociendo. 2. Propone eliminar a los jueces sin rostro, una figura que no pasa ningún test de convencionalidad ni constitucionalidad, lo cual es casi normal que lo haya hecho. 3. Propone renovar la integralidad de los poderes judiciales locales, sus ministros y jueces y juezas de los estados, los propone renovar no en los términos que la reforma judicial quería, sino que sugiere el mismo orden que para los jueces federales. Tocará un 40% aproximado de los contenidos constitucionales, lo que no es poco, pero tampoco es, en definitiva, derribar de forma absoluta la reforma. Por cierto, hoy se informó que 7 ministras, es decir, de los ministros y ministras, una ministra y 6 ministros renunciarán mañana a su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero realmente a lo que renunciarán es a competir en la elección del próximo año 2025. Se trata de la ministra Margarita Ríos Farjat y los ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, además de Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Luis María Aguilar, quien por cierto termina su encargo el próximo 30 de noviembre. Los demás plantean dejar sus cargos el 31 de agosto del próximo año 2025, cuando de hecho lo tienen que dejar, pues los nuevos ministros electos en junio próximo asumirán funciones el 1 de septiembre del 2025. Lo que esto significa es que los ministros que renuncien no participarán en la elección del próximo año y conservarán su haber de retiro. Aunque la ministra presidenta Norma Piña no participará en la elección del próximo año, no se prevé que se sumen a este anuncio de renuncias. Las ministras Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres seguirán firmes a participar en la elección del próximo año, conservar su silla en la Corte y disputarse la presidencia dependiendo quién obtenga más votos.
Desde ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se discute la reforma a la supremacía constitucional o de la supremacía constitucional. La oposición ha cuestionado la celeridad en el análisis de esta reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución Política, que ya pasó en el Senado. Morena y aliados han negado cualquier madruguete y sostuvieron que los plazos del proceso legislativo se han cumplido. Esta tarde se reanudó la discusión sobre la improcedencia de cualquier impugnación contra reformas a la Constitución Política. La sesión continúa, por cierto, esta noche. Los trabajadores del Poder Judicial siguen con sus manifestaciones en contra de la reforma. Ayer, antes del inicio de la carrera del Gran Premio de México, se manifestaron afuera del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde fueron encapsulados por elementos de la Secretaría de Seguridad Capitalina. La imagen fue considerada una muestra de autoritarismo y exceso del uso de la fuerza. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el encapsulamiento fue breve y que se hizo para garantizar el acceso de los pilotos al autódromo. Para la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, se excedieron los elementos en el uso de la fuerza. Es el momento en que están entrando los pilotos de Fórmula 1. Si se fijan, es un momento en donde están entrando y después de inmediato es liberado el encapsulamiento, vamos a decir, es abierto el encapsulamiento. Y en realidad se protegía a quienes estaban entrando en ese momento para evitar que se cerrara la puerta y después se libera. Mi mayor solidaridad con las dos juezas y con el personal jurisdiccional que ayer, mientras ejercían pacíficamente su derecho constitucionalmente reconocido a la libertad de expresión, fueron sometidas a un excesivo uso de la fuerza estatal, Pese a que había una orden del Consejo de la Judicatura Federal para que los trabajadores retomaran hoy sus actividades, no todos lo hicieron. El paro se mantuvo en el Palacio de Justicia de San Lázaro, así como en otras sedes del país. Algunos consideraron que no hay condiciones para retomar labores, para otros ya era urgente regresar. A todos nos importa regresar y lo más pronto posible, pero eso lo haremos en la medida en que seamos respetados, en que el ejemplo de constitucionalidad empiece desde esta casa. Ya se habían tardado, había rumores de que era... Y ahorita que ya es de modo físico, pues está perfecto. Así no retrasa más el procedimiento de los que pues tenemos que ingresar escritos iniciales o algunos requerimientos. Ya están trabajando, es lo bueno, pero estamos en el limbo. El fin de semana, Sinaloa fue el estado más violento del país. Según datos oficiales, en total asesinaron a 36 personas entre el viernes y el domingo, superando estados como Guanajuato, que tuvo 28 homicidios en el mismo periodo de tiempo, y Guerrero con 21. Con estas cifras, Sinaloa cerró la 7ª semana de la ola de violencia que inició el 9 de septiembre por la confrontación directa al interior del cártel de Sinaloa. En este lapso, el promedio de asesinatos en Sinaloa creció 420%. Pasó de 1.4 homicidios diarios en la semana del 1 al 8 de septiembre a 7.4 en la semana del 21 al 27 de octubre. Y esto no para. Hoy en Culiacán encontraron 2 cuerpos, uno en la avenida conocida como La Costera, otro en la colonia El Vallado. Además, anoche fue saqueada una tienda de ropa de lujo cuyas pérdidas se calcularon en más de $1 millón. El sábado encontraron la cabeza de un presunto integrante de los Chapitos en una hielera que permaneció varias horas afuera de una unidad habitacional. Por cierto, hoy los policías municipales de Culiacán regresaron a las calles a patrullarlas luego de mes y medio que duró una supuesta revisión a su armamento. Pero la violencia en Sinaloa no solo se concentra en Culiacán, se ha extendido a Mazatlán, el principal destino turístico de ese estado, donde sus habitantes incluso han tenido que refugiarse en medio de las balaceras. Este es un trabajo de Carlos Raev Morales. Mazatlán, el primer destino turístico de Sinaloa, se ha convertido en una zona de guerra. Los tiroteos, narcobloqueos y asesinatos han desatado el pánico, en medio de una nueva escalada en la guerra entre los Chapitos y los aliados de Ismael El Mayo Zambada. Este fin de semana, la ola de violencia dejó al menos 9 muertos, según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Tengo miedo, tengo miedo. No pasa nada.
Los enfrentamientos armados en las últimas horas en varios puntos del puerto, incluidos los turísticos, obligaron a los habitantes a refugiarse del fuego cruzado. Que sí teníamos y seguimos teniendo temas de ejecución muy directos, sobre todo en los puntos de venta de droga y en el tema de los levantones. Todas las corporaciones de seguridad están en alerta. Por parte de la Guardia Nacional se mantiene un plan estratégico de seguridad, el cual se denomina como Libre Tránsito, en donde en coordinación con Secretaría de Defensa Nacional, SEDEMAR y Guardia Nacional, se mantienen estrictamente vigilados todos los accesos. El mayor temor es perder el turismo, principal motor de la economía. Pues empezamos el año bien, pero ha decaído mucho la venta, sobre todo en estas últimas fechas, diría hasta un 70%. Y desde que pasó pues el incidentito, pues entre semana, a pesar de que sí había mucha gente, no era lo que nosotros esperábamos que hubiera, pues sí bajó mucho la venta. Lo que buscamos es eso, que pueden venir a visitar Mazatlán. Desde Sinaloa, para Milenio Noticias, Carlos Raeb Morales. Es que la culpa no es de uno, la culpa es de ellos, sus pinches gente se están matando entre ellos mismos. ¿Por qué no se van a la pinche mota y ya se matan y ya? Se acabó. Sin daños colaterales. Exactamente. Te voy a decir una palabra muy de la chingada, pero es cierto. Se acabó el perro, se acabó la rabia, mi amor. Precisamente sobre cómo se ha extendido la violencia en el estado de Sinaloa. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la situación se está atendiendo, pero reiteró la responsabilidad de Estados Unidos sobre lo que pasa en Sinaloa. Sinaloa tiene pues una situación especial, ustedes la conocen, producto pues de esta detención que hubo, que todavía se pide información, que fue una detención en Estados Unidos a partir de un proceso que no está muy claro todavía, y se está atendiendo sobre todo con presencia y con inteligencia. El día de mañana es el informe de seguridad y se puede dar más información sobre el caso de Sinaloa y otras entidades de la República. Y el gobernador de ese estado, Rubén Rocha Moya, se refirió a la revocación de mandato que, como le informamos la semana pasada, un grupo de ciudadanos promovió ante el Instituto Electoral de la entidad para iniciar el proceso. El gobernador se dijo muy confiado, dijo que respeta la decisión de la ciudadanía y que no teme a la revocación, hasta se ofreció para ayudarlos a conseguir firmas. Celebro que haya ciudadanos que tengan la intención de ello. Como estoy seguro que no son capaces de reunir el número de ciudadanos que necesitan para pedirla, me ofrezco a buscar la manera de ayudarles para que la junten. Los que fueron a título de ciudadanos, en primer lugar reconozco que lo hagan. Esta es una figura de la democracia. No la manchen, porque le dan otras connotaciones. En Michoacán, más violencia. Lisbeth Romero, directora de Seguridad Pública de Angacuatiro, fue asesinada a balazos dentro de su casa. La mataron esta mañana, según la Fiscalía Estatal. Hombres armados tocaron a su puerta, le dispararon a quemarropa en cuanto les abrió. Se desconoce si la víctima había recibido amenazas. En el municipio de Cotija, otro asesinato. El exalcalde, Aurelio Santos, fue atacado a tiros en la calle. Él fue alcalde por Morena entre el 2018 y el 2021, pero en las elecciones pasadas fue candidato por el PRD. Este año se han registrado varios hechos de violencia política en Cotija, en ese municipio de Michoacán. El más reciente fue cuando el alcalde, Juan Pablo Aguilar, pidió licencia por escrito a solo 15 días de haber tomado el cargo, después de que estuvo varios días desaparecido. Se presume que salió del país por amenazas del crimen organizado, aunque el PAN en Michoacán aseguró a Milenio que el alcalde regresará a su puesto. En junio pasado, la entonces alcaldesa Yolanda Sánchez fue atacada a balazos en pleno centro del municipio y murió un día después en el hospital, es decir, la asesinaron. Y en marzo, el regidor panista Arnulfo García fue secuestrado en la colonia San Felipe. Desde entonces no se sabe absolutamente nada de él. ¿Qué dice la autoridad? Absolutamente nada. En Guerrero, fuerzas federales y estatales desmantelaron un campamento delictivo. Ahí aseguraron droga, 91 celulares, equipo táctico, pólvora y cartuchos de diversos calibres. El lugar está ubicado en una región donde opera el grupo delictivo Los Granados. Ese grupo
era objetivo de las agresiones en la incursión del grupo GNG en Tecpan de Galeana del jueves pasado, según las autoridades federales. Tras estos hechos, el fin de semana fueron encontrados 10 cuerpos más, 6 el sábado y 4 el domingo. Milenio pudo confirmar que al menos 29 cadáveres han sido trasladados al Servicio Médico Forense de Acapulco, donde 24 siguen sin ser reclamados. Las únicas 5 personas que fueron reclamadas son 2 personas originarias de Michoacán, 2 de Jalisco, una más de Nayarit. Los demás están en calidad de desconocidos. Por esta ola de violencia que azota Tecpan de Galeana, la alcaldesa pidió a la población no salir de noche, mientras que el transporte público opera de forma parcial. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que eran de Estados Unidos las armas usadas en las balaceras de la semana pasada en Tecpan de Galeana, Guerrero. Así lo dio a conocer cuando se refirió a cómo debe ser la cooperación con Estados Unidos contra el crimen organizado. ¿Y qué pasa también con las armas que pasan de Estados Unidos a México? Ahora lo que vimos del caso de Tecpan en Guerrero, pues eran armas de alto calibre que vienen de allá. Entonces es algo que implica que tiene que haber coordinación, trabajo conjunto. Siempre debe ser así, pero con soberanía, sin subordinación, sino con diálogos de alto nivel que nos lleven a avanzar en esta coordinación. En Chiapas fue encontrado muerto el presunto asesino de Liliana, una niña de 12 años cuyo cuerpo fue enterrado en el patio de una casa, descubierto el jueves pasado en Tuxtla Gutiérrez. Las autoridades habían ofrecido una recompensa por este sujeto de hasta 500,000 pesos para poder capturarlo. Se trata de Víctor José N. Ayer por la tarde fue encontrado sin vida, con presuntas huellas de tortura en un domicilio al norponiente de la capital de Chiapas. Hasta el momento la Fiscalía Local solo ha comunicado el hallazgo y la identificación del cadáver por parte de sus familiares. En Querétaro, una menor de 14 años está siendo acusada por la Fiscalía Estatal del homicidio de su propio hijo, por lo que podría pasar hasta 3 años en prisión si es declarada culpable. Sin embargo, colectivos aseguran que se trató de un aborto espontáneo. El trabajo con las 2 versiones es de Estrella Álvarez. Una menor indígena de 14 años, originaria de Huimilpan, Querétaro, enfrenta una acusación de homicidio tras sufrir en agosto del año pasado un presunto aborto espontáneo durante la semana 36 de un embarazo que fue resultado de un abuso sexual. La fiscalía afirma tener pruebas de que el bebé nació vivo y luego fue asfixiado. Añadió que el abuso sexual cometido por el primo de la menor no fue comprobado y que la familia de la víctima no apeló esa conclusión, por lo que no podrán solicitar la reparación del daño. Y podemos decir que no hubo una inconformidad, una impugnación respecto del resultado de nuestra investigación. Tenemos una persona recién nacida que respiró, que tuvo vida y que posteriormente falleció a través de una maniobra de estrangulamiento que le causó una asfixia. La colectiva ADAX Digitales, que colabora con la defensa de la menor, afirmó que la Fiscalía no ha salvaguardado los derechos y denunció que los abogados de oficio que la representan no se han esforzado por gestionar peritajes y aportar pruebas de descargo, como el peritaje de un forense externo que afirma que sí fue un aborto espontáneo y no un homicidio. El día de hoy está siendo criminalizada, por lo que la medicina forense determina como un aborto espontáneo y precisamente notamos que existe también este discurso que trata de seguir criminalizando a una menor que en ningún momento de este proceso jurídico ha tenido una defensa adecuada. En caso de que el juez considere responsable a la menor, podría enfrentar una sentencia de hasta 3 años en un centro de internamiento. Organizaciones feministas e incluso la presidenta Claudia Sheinbaum recordaron que la Suprema Corte resolvió en septiembre de 2021 por unanimidad que criminalizar el aborto de manera absoluta es inconstitucional y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales. Yo creo que no se debe criminalizar, y menos a una niña de 14 años. Desde Querétaro, para Milenio Noticias, Estrella Álvarez. Sobre este caso, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, informó que se reunió con el fiscal de Querétaro para construir una solución ágil que salvaguarde los derechos de la menor. Añadió que mantiene comunicación con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, quien le manifestó su apoyo para acompañar el caso y que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, seguirá dando seguimiento puntual para que haya justicia.
En Veracruz, las lluvias han dejado múltiples afectaciones entre inundaciones, deslaves, puentes completamente colapsados. Hasta ahora hay más de 150 comunidades incomunicadas debido al desbordamiento del río Papaloapan. Además, se suspendieron clases en al menos 15 municipios al sur del estado y en la autopista con dirección a Puebla, un derrumbe acumuló hasta 12 metros de tierra, por lo que la circulación se ha visto interrumpida. El gobierno estatal informó que tardarán al menos una semana en poder retirar todo ese escombro. En Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo ayer en el puerto de Acapulco, recorrió la colonia Alejo Peralta. Es la tercera vez que visita el puerto y la segunda que está en esa colonia, una de las más afectadas por el paso del huracán John. Posterior a eso, presentó junto con miembros de su gabinete un informe de los avances del gobierno federal tras el paso de los huracanes, tanto Otis hace un año como John hace un mes. Dijo que la emergencia en Guerrero terminó, destacó que se han invertido más de 6.600 millones de pesos, que se han desplegado 7.500 militares y que todos los caminos federales y estatales se encuentran liberados. Pero a pesar de que la emergencia terminó, se declaró su fin por el huracán John, aún hay comunidades que enfrentan afectaciones. Milenio visitó Guerrero este fin de semana, varios de sus municipios, y en particular documentó las condiciones en las que están en Omitlán. Ahí colapsó un puente y tuvo que instalar un puente provisional. Este es un trabajo de Emir Castañeda. A un mes del paso del huracán John, la región centro y la costa chica de Guerrero permanecen conectadas por tan solo 2 pequeños puentes de madera por los que a diario cruzan alrededor de 3,000 personas y que se han convertido en el único paso factible para los trabajadores y el comercio. No pasaría la gente, tendría que dar vuelta a San Marcos, Las Mesas, San Marcos, Acapulco, Tierra Colorada, prácticamente son 3 horas, cuando aquí en 10 minutos pasan. La destrucción del puente de Omitlán por las lluvias ocasionadas por el huracán John dejó incomunicados con la región de la Costa Chica a más de 100,000 habitantes de los municipios de Juan R. Escudero, Tecuanapa y Ayutla, por lo que la construcción de los puentes colgantes o hamacas fue bien recibida. Y que Tierra Colorada es la puerta de las 2 costas y prácticamente conecta la Costa Chica, los municipios que están allá, Tecuanapa, Las Mesas, Ayutla de los Libres, Cruz Grande, San Marcos, y es muy transitado, la verdad. Ahorita, si miras la cola, ¿cómo está? Jorge es un habitante de la comunidad de Tierra Colorada que desde hace 3 semanas se gana unos pesos ayudando a las mujeres con hijos y adultos mayores a cruzar los puentes. Colocamos aquí con los demás compañeros para ayudarle a las personas que no puedan, como en este caso que viene una señora con un bebé en brazos, entonces nosotros le ayudamos y nos dan lo que ellos gusten darnos, 5 pesos, 10 pesos, para que puedan pasar bien y se agarren la hamaca. Al principio pues me daba miedo, muy difícil transportar, más que nada las cosas, pues. Sin embargo, los puentes colgantes no son suficientes. Los pobladores tienen que cruzar en grupos de 5, por lo que el tiempo de espera para poder cruzar los 40 metros que miden puede llegar a ser hasta 1 hora debajo del sol. Hay horas pico, como sabemos el horario de las personas que laboran, un ejemplo los maestros, aproximadamente media hora, 1 hora. A pesar de la importancia de esta vía de comunicación, su reconstrucción está planeada para iniciar hasta el 2025. Aún no está claro con qué recursos se realizará. Los recursos del municipio son muy limitados. Nuestras necesidades son ilimitadas. Necesito el apoyo del gobierno federal, necesito el apoyo del gobierno del estado. Necesito que me ayuden con las carreteras que están para allá, que están destrozadas. Con imágenes de Hugo Armando López, para Milenio Noticias, Emir Castañeda. En la bitácora de las campañas presidenciales en Estados Unidos este fin de semana, en un meeting del candidato republicano Donald Trump en Madison Square Garden en Nueva York, el comediante Tony Hinchcliffe llamó a Puerto Rico una isla flotante de basura. You know, there's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Y se ríen. Pero todo esto desató reacciones. El medio artístico, por ejemplo, Marc Anthony, Jennifer López, Ricky Martin, Bad Bunny, Residente, así como Luis Fonsi, emitieron ya mensajes en sus redes sociales criticando lo dicho en ese evento de Trump y ahí aprovecharon para respaldar completamente a la candidata demócrata Kamala Harris, quien señaló que Trump demostró en el Madison Square Garden que está obsesionado con sus quejas, con él mismo y con dividir al país. Sin embargo, la campaña de Trump se deslindó de lo dicho por este cómico, si es que eso es
comedia. La asesora principal, Daniel Álvarez, señaló que esa broma no refleja las opiniones del expresidente ni de la campaña. Muchos otros republicanos también se desmarcaron de lo dicho. Hoy la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, advirtió que las consecuencias del regreso de Trump a la presidencia serían brutalmente graves. Harris habló en un meeting en Ann Arbor, en Michigan, donde apareció con su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz. El candidato republicano Donald Trump hizo campaña en Georgia, donde criticó a Harris, prometió recuperar el sueño americano y reiteró que de llegar a la Casa Blanca, el magnate Elon Musk formará parte de su equipo, jugará un papel importante en la economía. Este lunes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acudió ya a votar. Está realizándose ahora las votaciones anticipadas hasta el próximo domingo. Terminan este proceso y lo hizo en Delaware, ahí el estado donde tiene su residencia. Faltan 8 días, una semana y un día para la elección presidencial en Estados Unidos. Aún hay votantes indecisos y se dice que entre ellos está la decisión de quién ganará la elección. El rechazo que se siente en la comunidad latina por ambas campañas podría ser un factor decisivo el próximo 5 de noviembre. Hoy comenzamos a presentarles las historias de cómo viven los mexicanos que pueden votar allá y cómo están perfilando su voto. Este es un trabajo de Alicia Mireles. A unos días de la elección presidencial, aquí en Estados Unidos la competencia va muy pareja. Pero lejos de eso, el común denominador entre los votantes, sobre todo entre los hispanos, es de no querer ni a la candidata demócrata Kamala Harris ni al republicano Donald Trump. Como la familia de este mexicano, que aunque no tiene ningún favorito, están seguros de que no quieren a Trump para los siguientes 4 años. La verdad que los dos no son santo de mi devoción, pero tengo que votar por uno. Y yo pienso que va a ser demócrata, porque republicano, según es lo mejor, pero nos odia mucho a los latinos. Aunque Manuel Soto ya es ciudadano de Estados Unidos, donde lleva viviendo unos 30 años, él y su familia resienten el desprecio a los hispanos generado por los dichos de Trump y temen que se intensifiquen si vuelve al poder. Yo noté que los americanos, que según yo los miraba bien amables, cuando entró Donald Trump les dio el mal ejemplo, que ya no se detenían para hablar mal de los latinos. Ahí les dio como luz verde. Y ahí me di cuenta yo el odio que nos tienen. Aunque nos digan, hey bro, hey acá, no es eso. Pues los dos partidos no son de mi preferencia, ninguno de los dos, ¿verdad? Pero yo digo que para ser presidente tienes que tener ejemplo y el republicano no es un buen ejemplo para nosotros, ni para los latinos, ni para nadie, porque con una persona que ha sido peor que lo que dicen que son los latinos, no. Los influyen a que nos traten mal por el simple hecho de ser inmigrantes. Y los demócratas no hacen eso. Brenda Soto, de 25 años de edad, es hija de Mónica y Manuel, y aunque es ciudadana estadounidense, nacida en California, también ha sentido el rechazo a la comunidad latina. Muchos empezaron a odiar más a la gente a sus alrededores cuando Trump se hizo presidente. Y ellos tienen el pensamiento que los mexicanos que entran ilegalmente no merecen estar aquí. Y obviamente mis papás entraron ilegalmente. Y yo creo que sí merecen estar aquí. Y para Brenda, este será un factor decisivo a la hora de votar el próximo 5 de noviembre. Yo no escogería un favorito, pero tampoco escogería a Donald Trump, porque sé lo que pasaron mis papás, sé lo que pasan los inmigrantes, sé lo que pasan los latinos, y yo no lo tengo en el corazón para escoger un partido que no quiera apoyar a los inmigrantes. Para Milenio Noticias, Alicia Mireles. Me acompaña Eunice Rendón. Eunice, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandro. Una semana y un día y vemos que sí, el tema del voto latino, la comunidad, los ataques hacia los migrantes o hacia los lugares donde residen más latinos, pues está ahí, ¿no? A unos cuantos días de esta elección. Sí, efectivamente está el tema del voto latino, que hoy cada vez va teniendo más peso, en cada elección va teniendo más peso, porque los latinos son una población muy joven, y entonces se calcula que cada año 1.4 millones de latinos va obteniendo la mayoría de edad, más o menos, y por eso hoy ocupan el segundo lugar en estas llamadas minorías, sí, ¿no? Entonces es muy importante, pero además, Alejandro, más importante aún se vuelve que en algunos de estos estados indecisos,
indecisos o que están ahora sí que en la contienda principal, es donde más ha crecido también la población latina. Y hay que recordar, por ejemplo, con Biden, cómo Arizona le dio también la ventaja con un 63%, siendo uno de los estados donde hay en donde hay mayor número de latinos. Entonces es California, es también Arizona, y se ha cuatriplicado la población latina en estados también como Michigan, como Georgia, en estos estados que hoy están también compitiendo mucho los candidatos. De hecho, estaba viendo que esta semana justo el cierre de campañas es en estos estados complicados, ¿no? En Pensilvania, que es muy importante, en Wisconsin, en Georgia, en Nevada, tienen también Washington por ahí, Kamala, pero bueno, al final del día creo que pesa el voto, no es un monolito y eso es importante también no decir. Todos los latinos votan igual. Exacto. ¿No? Sí ha habido una preferencia quizá demócrata, pero cada vez hay una tendencia a que haya también grupos de latinos votando por los republicanos. Tal es el caso, por ejemplo, de latinos en Florida, ¿no? Que incluso parece que en estas elecciones también van a irse más hacia el lado republicano. Entonces es una población que hay que entenderla en la complejidad que tiene, en la diversidad que tiene, y hay algo importante, una de sus principales preocupaciones es la economía. Entonces ahí es donde Donald Trump logra atraer a muchos de estos votantes. Claro, porque están en esas clases que se han visto impacto, ¿no?, en sus bolsillos en estos últimos años, ¿no?, en particular por la inflación que le tocó el pico más alto a la administración Biden, aunque después fue decreciendo. Al final ahí está el impacto y eso es lo que ellos tienen, ¿no? Claro, e incluso sacaron un estudio del New York Times en estos días, en donde se ve que sobre todo son los hombres latinos los que tienden a votar por Trump, y algunas de las opiniones que daban los latinos de por qué van a votar por Trump es por el tema económico. Dicen que los últimos 4 años lo han pasado muy difícil, que no han tenido una buena economía. Entonces, bueno, hay varios temas sobre la mesa. Uno de estos es el económico. Creo que lo que pasó el fin de semana también le resta cierto atractivo a Donald Trump, porque está siendo muy agresivo, ¿no? Justo eso iba. Si esto que pasó, ¿no?, en el Madison Square Garden puede tener o no un impacto, en particular hacia esa votación. Y habló despectivamente de los puertorriqueños, pero los puertorriqueños no solo los que viven en Puerto Rico, sino que viven justo en esos estados que comentabas, ¿no? Uno de ellos, Pensilvania, que tiene una población de más de 500,000 personas de Puerto Rico. Sí, además creo que Kamala Harris lo aprovecha muy bien. Claro, la campaña se deslinda y todo esto, pero al final, pues Trump sigue siendo Trump. Me parecía muy interesante las entrevistas de los latinos, porque dijeron algo muy importante que vimos durante la era Trump, que es, no es que hubo quizá nuevos racistas, sino aquellos que eran racistas se sintieron con el permiso de poder expresarse de forma racista, de poder atacar a los migrantes. Hay que recordar que crecieron los crímenes de odio un 20% con Trump, y todo eso hoy está otra vez en peligro de suceder. Y bueno, me parece que el voto latino va a ser importante. Hay 36 millones de votos potenciales, claro. A ver cuántos votan de esos 36 millones. Hay 63 millones de latinos en Estados Unidos y repito, cada vez va a ir siendo más importante el voto de esta población, y creo que puede ser decisivo en algunos de estos estados. Bien, pues lo estaremos comentando contigo a partir del próximo martes 5, ya cuando empecemos a ver los resultados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a Eunice Rendón. Pausa, volvemos. Mire, Lataide, buenas noches. Otro gran espectáculo, pero nuevamente quedó a deber Checo Pérez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Así es, la verdad es que en términos generales el Gran Premio de México fue todo un éxito, ya lo decíamos, la derrama económica, también rompió récord de asistencia con 404,639 personas todo el fin de semana, Alex, superando los 400,639 del año pasado, pero Sergio Checo Pérez no pudo subir al podio, incluso se quedó en el 17º lugar, ya firmó la 15ª carrera sin subir al podio. La verdad es que hay mucha presión respecto a todo lo que ha hecho Checo Pérez en esta temporada. Se ve complicado que pueda estar para la siguiente. Veremos qué es lo que decide Red Bull. Recordemos que todavía tiene contrato para el 2025. Sin embargo, ya hay rumores, Alex, de que Franco Colapinto podría llegar a Red Bull y obviamente en ese caso decirle adiós a Checo Pérez. Y es que hay bastante presión y yo lo decía,
lo que sucedió justo en el Gran Premio de México es referente de todo lo que hemos visto con Checo Pérez, con esos errores, ¿no? A la hora, a lo mejor, de querer superar compañeros, como en el tema de Lawson, cuando tienen ahí, obviamente, contacto y pues prácticamente pierde los lugares que había ganado. Al final, Checo Pérez también culpa un poco al piloto, a Lawson, pero estos son los reflejos de la presión que tiene Checo Pérez. Ahí estamos viendo lo que dice Christian Horner, el jefe de la escudería de Red Bull, que dice que hay que tener en cuenta que los dos pilotos necesitan sacar puntos, Alex. Es claro en lo que dice. Para, obviamente, Red Bull, lo importante es que realmente den resultados los dos pilotos. Checo Pérez no lo está dando. Aquí lo que estamos viendo justamente es el campeonato de pilotos. Checo Pérez se ubica en la 8ª posición. Max Verstappen todavía está en la 1ª posición, pero ha sido también muy complicado para Max Verstappen esta temporada. Los dos, en este caso, tanto Verstappen como Checo Pérez, han señalado a la monoplaza. Sí hay cambios que tendrá que hacer Red Bull para la próxima temporada respecto a lo mecánico, respecto a la monoplaza, pero te digo, al final pues es complicadísimo lo que está viviendo en este caso el mexicano, y ahí vemos ya a Red Bull en el campeonato de constructores, que cayó hasta la 3ª posición. Sí, lo supera ya McLaren y Ferrari, así que pues difícil que pueda volver a la 1ª posición. Quedan 4 carreras, estaremos al pendiente, y por supuesto, sobre todo lo que ocurra alrededor de Checo Pérez, que insisto, la presión es muchísima. Así es. Bien, Mine, muchísimas gracias. Buenas noches. Con esto nos pedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.